Hola, me llamo Rachel Laporte, vengo de Francia, de la Universidad Católica de Lille y de la Escuela ESPOL, European School of Political and Social Sciences, y fue en Perú para mi intercambio. Y he elegido Perú porque es un país con una grande cultura, una grande historia cultural, y es eso que me atracta mucho en el Perú. De manera general, lo que me encanta estudiar en esta universidad, la RUIS, es que todas las clases son en pequeños grupos y hay un montón de interacciones con los otros estudiantes, con el profesor y todo, y eso permite de entender y de aprender más. Estaba muy chévere y he aprendido mucho sobre la historia cultural, sobre los indígenas en Perú y la Amazonia de manera general. Y creo que estaba una buena experiencia de estar 6 meses en Perú, y si tengo que hacerlo de nuevo, voy a hacerlo de nuevo. Lo que me llevó a Francia de la RUIS de Montoya es el lado, ¿cómo puedo decirlo? Que muy humanidad de la gente, que es decir que todas las personas han hecho las cosas para que nosotros de intercambios nos sientamos bien, siempre contesta a todo, y los estudiantes también nos ayudan, nos apoyan, siempre todas las personas tienen una gran sonrisa para que todo pase bien para las personas de intercambios, y que no nos sentimos como rechazado, pero integrado en la universidad, en el país y en todo.